El día de hoy tengo el honor de presentarles a mi amigo de Inframundo Relatos, el cual nos narrará una aterradora historia de brujas. Te dejo su enlace en la descripción del video para que sigas disfrutando de su trabajo. Sin más, sigamos con los relatos. He pasado toda mi vida en Cuautitlán Izcalli y nunca me había pasado lo que a continuación voy a relatarles. Vivo con mi mamá y con mi hermano menor de 8 años. Yo en ese entonces tenía 18. Mi padre, desafortunadamente, perdió la vida cuando yo era muy pequeño. Así que aprendí a trabajar y valerme por mí mismo, ya que mi madre trabajaba y nos criaba al mismo tiempo, y eso para ella ya era bastante agotador. Al cumplir mis 18, comencé a trabajar en un restaurante como mesero, en el cual me iba bastante bien. A pesar que quedaba cerca de mi casa, mi horario de salida era a las 12 de la noche, y para llegar debía caminar 4 cuadras y 2 callejones oscuros. Pero jamás me encontré con vagos o gente de la calle que pudieran hacerme daño. Todos sabemos que pasan cosas inexplicables por esas calles. Por ejemplo, a menudo se encuentran personas desorientadas, incluso cuerpos tirados. Pero, como ya dije, a mí no me había tocado encontrar algo así. Hasta que, una noche al caminar del trabajo a mi casa, a mitad de un callejón, pude ver una sombra como de una mujer abrazando algo. Esta cuando me miró comenzó a olfatear. Yo estaba un poco confundido. Creí que sería alguna drogadicta. Pero de repente, esa mujer pegó un grito muy fuerte y escaló la pared hasta llegar a la parte alta de un local. Eso era imposible, pues no había escaleras ni nada que la ayudara a escalar. Además, la mujer era corpulenta, con un vestido ancho aparentemente antiguo. Salí corriendo de allí, volviendo a mi trabajo. Pero al llegar, ya habían cerrado todo. Las calles se encontraban completamente solas, así que, aunque tardé más, me fui por una avenida que pasa por un parque bien iluminado hasta mi casa. Al llegar me recosté en la cama a dormir, pues estaba demasiado agotado como para perder el sueño por el susto. El día siguiente era mi día de descanso y pasé toda la mañana y tarde en la sala de estar viendo películas con refrescos, pizza y palomitas. Recuerdo que cayó la noche y todos ya estaban dormidos. Mientras tanto yo veía por millonésima vez Char. En eso comencé a escuchar sonidos en el techo de nuestra casa, seguido de llantos de bebé. Puse pausa al televisor, pues quizás mi imaginación me jugaba una mala pasada, o que tal vez serían los gatos de los vecinos que hacían esos sonidos. En ese momento que todo se encontraba en silencio, comencé a escuchar como si algo arañara el techo. El rasguño era lento, como en forma de caricia, y un susurro dijo mi nombre, David. Esta era como un soplido del viento, y nuevamente lo escuché. Pero en esta ocasión, justo detrás de mi cabeza, incluso pude sentir el aire golpear mi nuca. Rápidamente, y sin apagar nada, corrí a mi habitación y me cubrí con la cobija de pies a cabeza. Después de mucho tiempo me quedé dormido. Desperté muy tarde. Casi era hora de ir a trabajar. Me alisté como pude y rápido me fui al trabajo. Después de un día arduo de una hora antes de cerrar, entró una señora de avanzada edad. Se sentó frente a la mesa y una compañera fue a tomar su orden. Apenas llegó, ella regresó hacia donde estaba yo y muy extrañada me dijo: «Esa vieja es bastante grosera. Te deseo suerte». Realmente me encontraba bastante cansado y para colmo tendría que atender a una mujer malhumorada.
Al llegar pude notar que su apariencia era grotesca. Sus ojos estaban hundidos en sus cuencas. Sus labios se encontraban agrietados y llenos de úlceras. Entonces, con una voz rasposa me dijo: «Dime qué tienes para mí». A lo que yo le contesté dándole el menú del restaurante. Ella lo tomó, lo hojeó rápido y me dijo: «Aquí no viene lo que busco. Dígame qué le gustaría y quizá los cocineros puedan complacerla». La señora pide un pedazo de carne crudo. En ese momento no me sorprendí, pues había ocasiones en que las personas pedían carne cruda para combinar con sus licuados. Pero al preguntarle si era para llevar, muy enojada me dijo que no. A lo que yo le dije que iría a la cocina por su platillo, pero en realidad busqué al gerente para explicarle la situación. Él accedió a que le llevara el platillo. Así que llevé un plato con un pedazo de carne aún con sangre y sus cubiertos. Lo coloqué en la mesa. La señora hizo a un lado los cubiertos y grotescamente empezó a devorar la carne pegada a su cara. Esta embarró su rostro completamente de sangre. Mientras tanto, todos los empleados miraban discretamente desde lejos. Ya muy asqueado y molesto, le dije que si no necesitaba nada más, yo me retiraría. En eso me tomó fuertemente el brazo y acercó su boca a mi oreja. Por más que intentara soltarme, no podía. Era demasiado fuerte. Me susurraba: «Esta noche comeré a Julián». Y soltó una fuerte carcajada. Di una fuerte sacudida para soltarme de sus manos, y muy alterado le dije a mi compañera que me iría del lugar, que no soportaba más, pues el nombre de mi hermano era Julián. Rápidamente me dirigí a mi casa contando todo a mi madre. Ella, asustada, llamó a la policía y fueron también a tomar declaración del restaurante. Pero cuando llegaron, la anciana ya se había ido. Por suerte, las cámaras de seguridad la captaron y base a eso comenzaron su búsqueda. También asignaron una patrulla para vigilar las calles. Esa misma noche, antes de ir a dormir, pude escuchar nuevamente pasos y llantos en el techo de nuestra casa. Rápidamente desperté a mi madre para que hablara a la policía. De inmediato llegó a vigilar. Al llegar los oficiales, subieron al tejado a investigar. Uno de ellos contó que al subir pudieron ver un bulto negro, que rápidamente se lanzó desde el techo hacia la parte trasera, huyendo del lugar. También encontraron mucha sangre fresca en todo el techo, además de un pequeño dedo, aparentemente de bebé. Esa noche se llenó de policías la cuadra buscando al responsable, y nosotros nos fuimos a casa del hermano de mi madre. Esa mujer sigue siendo buscada por las autoridades. Nosotros volvimos a habitar esa casa 6 meses después. Esto es lo más extraño que me ha pasado en la vida, y de verdad que no se lo deseo a nadie. Mi bisabuela. Quiero compartirles esta historia familiar, pero antes de comenzar el relato, debo decirles que yo jamás conocí a mi bisabuela, debido a que ella falleció en 1990 y yo nací poco después. Cuando mis papás eran novios, mi mamá llevó a conocer a mi papá a toda su familia. Dice mi papá que cuando conoció a mi bisabuela, lo primero que ella le preguntó fue por el hijo de mi mamá, o sea yo. Pero mis papás apenas eran novios y estaban saliendo, por lo que solo le dijo: «No sé de qué me habla, aún somos jóvenes». Entonces la hermana de mi bisabuela le dijo: «Pues ya se van a quedar juntos, mi hermana lo sabe». Al poco tiempo que fallece mi bisabuela, mis papás se comprometieron. Y tal como ella lo había dicho, yo nací. Mi papá, sorprendido, llegó a comentar en la familia de mi mamá
que mi bisabuela le daba mucho miedo, porque era muy misteriosa y había predicho el futuro. La familia de mi mamá le dijo que era una bruja y que no era de las buenas. Ahí fue cuando comenzaron a contarnos que ella hacía muchas cosas malas, y todas ellas se las había hecho a su propia hija, mi abuela materna. Según me contaron que cuando mi abuela se dormía, sentía que alguien se sentaba en la orilla de la cama, y al siguiente día, ella amanecía con las piernas arañadas o moradas. También me contó mi mamá que ella vivió muchas cosas extrañas con mi bisabuela. Dice que cuando era chica, muchas veces llegó a soñar con ella, y que cuando la veía en persona le preguntaba: «Abue, ¿por qué sueño mucho contigo?», y que mi bisabuela le respondía: «Porque te estoy llamando, y cuando sueñas conmigo, es porque te quiero aquí». Aunque yo no conocía a mi bisabuela, dicen que era una señora con un porte verdaderamente escalofriante. Recuerdo que cuando yo tenía 13 años, me hice muy rebelde, desobedecí a mi mamá, la hacía llorar, etc. Dice mi mamá que ella pedía rezando a su abuela para poder tener el coraje para controlarme. Y un día, sin más ni menos, soñé que me veía a mí mismo, pero de 4 años de edad. Estaba en una vecindad donde, todo al fondo de esta, había una señora sentada vestida de café. Tenía lentes negros y cara larga. En su mano derecha tenía un bastón que tiempo después me enteré que era su mula, como ella le decía. El bastón tenía una cabeza de animal en la parte de arriba donde ella apoyaba su mano. Recuerdo que en el sueño me acerqué a ella aunque no quería. Era tan real que podía percibir su olor. Era como de azufre y su voz era grave y dura. Me regañó como cualquier otra abuela enojada. Recuerdo que me acerqué, me tocó el hombro y después de eso me dijo que me iba a estar vigilando. Al siguiente día, cuando desperté, me llevé una enorme sorpresa al ver sobre mi hombro que estaba marcada una mano. Era muy claro, hasta me duró como 3 días aproximadamente esa marca. Recuerdo que el último día que tuve su mano en mi cuerpo, mi mamá estaba viendo unas fotos viejas y le dije: soñé con esa señora, me dijo que me portara bien y que me iba a estar vigilando». Mi mamá tenía cara de incrédula, porque me dijo que no era posible, ya que yo jamás la había conocido ni visto. Pero más fue su sorpresa cuando la describí y le conté todo mi sueño. Hasta le enseñé lo poco que quedaba de la marca de su mano. Mi mamá estaba desconcertada, pero a la vez sintió lindo saber que mi bisabuela la había escuchado. Por alguna razón, en diciembre visitamos el lugar donde ella había fallecido. Yo sentí mucho escalofrío cuando vi la vecindad, pues era la misma que había visto en mis sueños. Por impulso, decidí caminar por ahí y llegué hasta un pasillo oscuro que conducía a su cuarto. Cuando llegué y abrí la puerta, en ese momento vi una mano arrugada que salió de la puerta y me tomó de la cara empujándome literalmente hacia afuera. Pero al mismo tiempo que lo hizo, escuché una voz decir: «No». Fue bastante aterrador y en ese momento me quedé en shock, hasta que levanté la mirada y vi que al fondo, entre la oscuridad, había un par de ojos amarillos viéndome. Fue entonces que grité, pero no podía moverme del miedo. Solo recuerdo ver cómo los ojos se hacían hacia atrás y se perdían entre la oscuridad. Años más tarde volví a soñarla y me dijo que yo tenía algo que no podía negar y que era parte de su esencia. Yo no sabía de qué se trataba y no le tomé importancia, hasta que pocos días después me percaté que a lo que ella se refería era que me había heredado una sensibilidad que hasta el día de hoy no es para nada agradable. Por el momento, no puedo pararme en ningún panteón o estar cerca de algún accidente que involucren fallecidos,
porque esto me provoca demasiados escalofríos y he llegado a escuchar susurros en mi oído demasiado horribles y hasta a veces escucho gritos que me piden ayuda. Relato de Luis. Me gustaría nuevamente agradecer a Inframundo Relatos por esta gran colaboración. Te dejo el enlace en la descripción para que pases a ver la colaboración que hicimos en su canal.